Bueno, acá estoy comenzando el desarme de este Volkswagen Gol Sedán. Vamos a sustituir la caja de agua del termostato y el caño trasero de la entrada de la bomba de agua. Estaba con una pérdida de refrigerante bastante importante. Ahí, como podemos ver, arriba del arranque hacía un buen tiempo que nos está cayendo refrigerante. Y bueno, le dimos turno al cliente, llegó la fecha, vamos a hacer el trabajo. Al desarmar ya nos empezamos a encontrar un montón de detalles del que había armado esto. Le había puesto silicona a los mangones. Esto es una locura porque cuando ponemos el mangón, parte de la silicona se nos va para adentro, como podemos ver acá, y eso puede obstruir galerías de agua y demás. En la parte de calefacción también teníamos silicona en los caños, ahí podemos ver la silicona adentro. Esto tenemos que limpiar todo para sacar todos esos rastros de silicona y que no se vayan a ir para adentro de las galerías de agua. Acá en los caños de la salida de calefacción vemos la silicona amontonada, ¿sí? Esto lo hizo Siliconator sin ninguna duda. Eso nos lleva silicona, es una locura. Otra locura más acá que tenemos en los sensores, sensor de presión de aceite sin conector. Le encajaron un pegamento al cable adentro. No tiene conector. Y en el sensor de temperatura, ahí vemos el mismo invento. Ahí no tiene conector, le enchufaron los cables para adentro y le encajaron un sello. Así que vamos a tener que poner todos los conectores faltantes. Lo más probable es que tendremos que cambiar el sensor de presión de aceite, porque esa resina que veo es durísima y no sé si la vamos a poder sacar sana y limpiar el sensor, o vamos a tener que cambiar el sensor de presión de aceite. El sensor de temperatura de motor, por suerte, viene en la caja de agua nueva, pero no viene el conector, así que vamos a tener que cortar esos cables, comprar el conector original y ponérselo tanto en el sensor de presión de aceite como en el sensor de temperatura de motor. Esas son las locuras que a veces encontramos en los autos, esos trabajos hechos de esa forma. No sé por qué esto de poner silicona en los mangones, de dónde lo sacaron. Cuando enchufamos el mangón, toda esa silicona se nos puede ir para adentro y terminamos obstruyendo galerías de agua y demás partes del motor. Después el motor tiene problemas de temperatura, tenemos radiadores tapados, en fin. Si el mangón pierde, hay que ver por qué pierde. Si la abrazadera está vencida, si el mangón está en mal estado, si hay un exceso de presión en el sistema por algún problema que esté teniendo el motor, en cuanto al tema de juntas y demás. Pero no ponemos silicona en los caños para evitar las fugas. Todos los caños tenían silicona y perdía igual por la caja de agua. Así que bueno, ahora acá vamos a tener que cortar los cables porque esto no tiene conector y los cables están durísimos aparte. El cable ese no es original, es un cable azul, así que no sé, vamos a tener que ver a qué altura hicieron la enmienda. Esto se está desintegrando todo. Acá tiene otra enmienda el cableado, en fin, la verdad que un mamarracho esto que hicieron acá. Vamos a tratar de solucionárselo de la mejor forma al cliente para que el auto vuelva a quedar original. Así que bueno, continuamos con el desmontaje de la caja de agua y el caño trasero de la salida de la bomba de agua. Y bueno, lamentablemente acá vamos a tener que cortar cable, pues no podemos desenchufar nada y después hacer la reparación correspondiente para que el auto quede como tiene que ser. Bueno, me faltó mencionar un poco qué es lo que hay que desarmar para llegar hasta la caja de agua del termostato. Tenemos que sacar la batería con esta pequeña central de fusibles que va arriba. Tenemos que sacar el cajón de batería. Tenemos que sacar la bobina de encendido hacia el costado.
tenemos que desconectar algunos sensores. Acá podemos ver lo que tenía hecho tanto en el sensor de temperatura como en el de presión de aceite del motor. Un disparate. Le habían metido silicona en los mangones del radiador y la fuga es entre la pipa y la caja de agua. La verdad que el trabajo anterior está muy mal hecho. Bueno, acá tenemos 1 kilo de silicona metida en la unión de la caja de agua con la tapa de cilindros. Esto tenemos que rasquetear bien todo, bien cepillado. Por lo general, cuando usamos refrigerante de mala calidad, tiende a picarse esta zona de acá de la tapa. Así que tenemos que chequear en qué condiciones está. Tenemos que desconectar los mangones del radiador superior, inferior, los mangones de la salida del radiador de calefacción. Y ahora tenemos que proceder a sacar la caja, que es muy probable que le hayan puesto silicona en el o-ring que entra en el block, en la entrada a la bomba de agua. Después queda pegado y la caja no sale. Eso es otra práctica muy común que hacen, que no se debe hacer. Esta caja viene todo con o-rines, ahora después voy a mostrar la nueva. Trae o-rines en todos lados, no necesita sellador. Así que bueno, también por suerte viene con el sensor de temperatura nuevo, pero no trae el terminal. Así que bueno, vamos a zafar de ese sensor que está estropeado porque le encajaron 1 kilo de pegamento. Y después vamos a descubrir la línea hasta donde están los empalmes hechos para tratar de poner el cable con la misma característica. Acá vemos que son cablecitos que lleva el sensor de 0.25 que tienen diferente color, o sea que tienen diferente posición en el sensor. Y acá los empalmaron con un cable azul que es como de 1 milímetro y los dos son iguales. Y bueno, nada, acá vemos el diámetro de los cables con lo que le pusieron acá. Y los dos del mismo color, no respetaron el código de color. Y bueno, nada, vamos a sacar la caja de agua y seguimos. Bueno, la verdad que vengo sacando la caja de agua y es un desastre. El tubo no sale. Acá vemos el plastón de silicona que le metieron y el tubo lleva un o-ring. Esto no se le pone silicona porque pasa esto y esto se puede ir para adentro. Se forma, cuando entra el tubo, se forma como que el material, el sellador se desplaza y forma como un anillo que después queda suelto. Y acá podemos ver cómo se nos van los pedazos para adentro del tubo. El tubo sigue sin salir, va saliendo por parte. Salió esta otra parte de acá, de la entrada superior del radiador. Miren lo que es esto. 1 kilo de silicona. Acá lleva un o-ring también, como se puede ver en la imagen, no necesita silicona. Sí, tiene una oreja quebrada la pieza. Esto va acá a presión. Y si este o-ring no sella, por algo será. Puede ser que el o-ring esté duro, esté aplastado. Acá tenemos la caja de agua. Acá le metieron sellador en el sensor, saliendo para afuera. Ven cómo estaba hecha la conexión en el sensor de temperatura. La verdad que este trabajo es bastante desprolijo. Voy a seguir intentando sacar este caño que va simplemente a presión en la salida de la bomba de agua. Bueno, ahí como podemos ver, también le pusieron sellador a este caño. Y acá, bueno, ni que tal vez le pusieron sellador, ¿no? Así que nada, seguimos. Después abajo va a haber que hacer una limpieza con el cepillito y el Dremel
Voy a mostrar en el video cómo es la boca donde entra ese caño. Miren los caños de la salida de la calefacción, cómo están llenos de silicona, la cual se está yendo para dentro del sistema. Y como les digo, después se puede obstruir algo y se mandan flor de macana. Miren ahí los pedacitos. Esto hay que tratar de recuperar todo eso, que no se nos vaya para adentro. No sé por qué hacen eso. Si el auto tiene algún problema por el cual genera pérdidas de refrigerante, hay que hacer el diagnóstico correcto. Quizás este auto pueda llegar a tener algún problema de junta de tapa de cilindro, que esté pasando compresión al sistema de refrigeración, una pequeña fuga de pasaje de compresión al sistema de refrigeración, y eso está generando todas las pérdidas que venimos encontrando. Miren cómo se va la silicona para dentro de los caños. La verdad que es un disparate eso. Bueno, seguimos. Vamos a preparar esta superficie para colocar la caja nueva y ya les muestro cómo viene la caja nueva del termostato. Bueno, muy bien. Como podemos ver allá al fondo se puede observar la entrada de la bomba de agua. Eso tenemos que limpiar bien, que es donde entra el tubo. Todo lleno de silicona, y eso que ya le saqué bastante por abajo. Impresionante la cantidad de silicona que tiene metida ahí. Para llegar ahí tuvimos que sacar el filtro separador de vapores de aceite, que también sufrió los ataques de siliconator ahí cuando metieron el caño, y en vez de haberlo sustituido, como podemos ver, también está lleno de silicona y está bastante pesado porque está totalmente saturado de condensación y aceite. Esto es un filtro separador de vapores de aceite. Ahí podemos ver que está lleno de pasta de condensación, lleno de silicona en los O-ring. Este filtro se sustituye cada cierto tiempo. Nosotros habíamos hecho una limpieza de cuerpo de aceleración. Este tubo se une con un mangón que viene a la parte trasera del filtro de aire y trae esos vapores de aceite hacia el cuerpo de aceleración para que el motor los queme. Nosotros le hicimos limpieza y reprogramación hace un tiempo a este auto. Estaba bastante sucio el cuerpo de aceleración y no habíamos podido sustituir el filtro de vapores de aceite, y ahora que lo sacamos para hacer esta reparación podemos ver que está recontra obstruido y que ya había sido manipulado. Le habían puesto silicona, porque un defecto de estos motores es que pierden aceite por acá, chorrea hacia el cárter y muchas veces se confunde la pérdida de aceite y piensan que es por el cárter y viene desde acá arriba del filtro que separa los vapores de aceite y hace que vuelva ese aceite, se mezcle acá adentro y vuelva al cárter. Bueno, esto está súper obstruido. Si le tomaran el peso, está pesado, y ya tenía silicona en todos los horrines, como es el mal común de este auto, que se ve que la persona que lo atendía tenía descuento en las casas de silicona. Acá, como yo ya había dicho, se tiende a picar la tapa. La superficie ya estaba bien cepillado acá, y como podemos ver tiene bastante cavitación acá en la zona de la tapa de cilindros. Esto muchas veces sucede por la mala calidad del refrigerante, que no es correctamente el indicado para el auto. Refrigerantes baratos de mala calidad, que no están bien desionizadas esas aguas, y bueno, se forman arcos eléctricos, se forma cavitación, el anticorrosivo que traen no está en la proporción indicada, y bueno, pasa todo esto. He visto peores, que hay que mandar la tapa de cilindro a rellenar y hacerle el plano nuevamente, porque el O-ring que trae la base no da para sellar.
Ahora vamos a ver los repuestos que vamos a utilizar. Bien, acá vamos a utilizar este conjunto de la marca Vica. Viene la caja de agua completa con su sensor de temperatura nuevo. Viene el tubo de la entrada de la bomba de agua. Tiene el termostato ya incluido nuevo también. Allá al fondo lo podemos ver al termostato, eso plateado que se ve allá. Y el sensor de temperatura, que ahí se ve la parte del sensor y acá la parte del conector. Tenemos el filtro de vapores nuevo con sus respectivos O-rings. Miren acá, si le tomaran el peso, esto pesa la cuarta parte de lo que está pesando aquel, de tan saturado que está. Bueno, tenemos el refrigerante indicado y el agua destilada, norma G12, como dice acá en el depósito, para Volkswagen, en proporción 50-50. Vamos a prepararlo después que se pueda poner el agua. Lleva esa proporción 50-50. Específico para Volkswagen. Bueno, vamos a pasar el Dremel en la entrada allí de la bomba de agua, sacar toda esa silicona y comenzamos con el proceso de armado. Bueno, ya limpiamos ahí. La verdad que sacar toda la silicona de ahí de la entrada de la turbina de la bomba fue un trabajo tremendo. Estaba lleno de silicona, pero lleno de silicona. Dio bastante trabajo, pero bueno, pude remover ahí toda la silicona que teníamos ahí en la entrada de la turbina. Ya pasamos desengrasante, así que ahora vamos a proceder a armar la caja de agua y colocarla en su lugar. Bueno, ahí terminamos la caja de agua armada. Esto no lleva absolutamente nada. Viene con sus respectivos O-rings nuevos. Acá tampoco. Vamos a sacarlo para que vean. Se colocó como viene con su O-ring. Esto entra a presión. Y después lleva este seguro. No se coloca absolutamente nada. ¿Sí? Así es como va armada. También vamos a proceder a limpiar los tornillos. Las roscas están bastante sucias y bueno, vamos a limpiar ahí. Si vemos que está corroída la rosca, ya los vamos a sustituir por tornillos nuevos para que no se nos vayan a quebrar. Y aparte de eso, que esto lleva un torque específico, después va apretado a 900 gramos. Y si el tornillo está debilitado, el torque no va a ser el correcto, no va a quedar con el torque ese ahí porque los tornillos van a ceder. Bien, vamos a armar esto y colocarlo en su lugar. Bueno, ya tengo la caja de agua en su sitio, ya está torqueada a 900 gramos. Vamos a proceder a limpiar los mangones, miren eso ahí. Esto es silicona suelta, así que sacarla antes de que se nos vaya para adentro. Una locura esto, la verdad, no tiene pies ni cabeza. Cambiamos las abrazaderas, cambiamos el mangón y si sigue perdiendo, analizamos el por qué esto no se le puede poner silicona. Bueno, vamos a pasar el Dremel acá adentro para remover eso. Después le pasamos desengrasante, le colocamos vaselina en pasta y abrazaderas nuevas. Esto estaba armado con la abrazadera elástica y con el tiempo la abrazadera elástica ya no se... En caso de que con las abrazaderas de cremallera nos pierda, hay un problema para analizar en la parte de motor, que podría ser lo que nos está incrementando la presión en el sistema
y haciendo que pierda por lugares donde no debería y ya las abrazaderas no reciben. Habría un problema, no le ponemos sellador porque hay mucha presión en el sistema y las abrazaderas no resisten. Esas son cosas que no entiendo ni voy a entender. Otro problema que tenemos acá, que voy a solucionar antes de colocar los mangones en su sitio, es que este ramal eléctrico, como podemos ver, se está rostizando contra el caño de escape. Tenemos pila de cables ya dañados. Ahí vamos a hacer un poco de zoom para que se vea. Esto está rozando acá en el escape. Este ramal tiene que venir por dentro para que no se recueste acá. Luego posteriormente va acá adentro, estaba suelto y vemos cómo se estaba dañando con el calor del escape. ¿Sí? Ya tenemos varios cables que se estaban achicharrando, así que vamos a colocar aislante y vamos a pasar el cable por donde va para evitar que ese ramal se siga rompiendo. Acá abajo también vemos cómo estaba recostado al escape, el corrugado ya se rostizó y el siguiente paso es que se rosticen los cables y se ponga todo en cortocircuito. Por este ramal vienen cantidad de cables importantes: alimentación de inyectores, alimentación de cuerpo de aceleración, alimentación de bobina, sensor de árbol de leva, sensor de presión de aceite, sensor de temperatura de motor. También van para el sensor de posición de cigüeñal. Así que vemos que es uno de los ramales principales del auto que se está súper deteriorando por un trabajo anterior que dejó el cable pasado por un lugar que no va. Así que bueno, vamos a sacar el cable de negativo del motor de arranque, pasarlo por atrás del ramal, reparar ese ramal ahí, colocarle aislante nuevo, colocar nuevamente el terminal de negativo a la caja de cambios que va en el tornillo del motor de arranque ahí. Vamos a limpiar los mangones, sustituirle las abrazaderas y después vamos a hacer lo mismo con los mangones traseros de la salida de la calefacción, que también tiene abrazadera elástica y también estaba con silicona en los caños. Bueno, muy bien, ya limpiamos los mangones, como se puede ver. Ahí le pusimos un poquito de vaselina en pasta a los ambos lados para que ayude a que el mangón quede blandito y se amolde cuando la abrazadera aprieta. Y acá tenemos las abrazaderas nuevas que van a sustituir las abrazaderas elásticas que vienen de fábrica, que son estas que están acá. Sí, que cuando es nuevo ajustan perfecto, pero después con el tiempo ya pierden tensión y no ajustan bien. Si con eso llegara a perder, como dijimos, evidentemente es porque tenemos otro problema en el motor, como podría llegar a ser una junta de tapa de cilindros dañada. Ya hicimos el procedimiento de cambiarle el aislante al cable y pasarlo por el lado de adentro del negativo del arranque para que no se vaya hacia el caño de escape. Después, bueno, nos va a faltar comprar los terminales para colocar los terminales nuevos en esos conectores que faltan. Pudimos limpiar el sensor de aceite, sacarle todo el pegamento que tenía. Después vamos a probar si el conector nuevo ingresa bien, que no tenga dificultad, que nos haya quedado algún restito de pegamento en el interior o algo. Pero en ese caso puede que hayamos salvado el sensor de presión de aceite con el invento que le habían hecho. Uno no quiere ser malo, yo no critico a nadie, pero a veces hay cosas que dejan mucho que desear, lamentablemente. Muy bien, bueno, vamos a colocar los mangones de entrada y salida del radiador y seguimos con el trabajo. Muy bien, ahí quedaron los mangones colocados y apretados con abrazaderas nuevas.
Ahora vamos a trabajar sobre los mangones de entrada y salida de la calefacción. Después vamos a colocar el ramal en su abrazadera. Vamos a colocar este otro ramal en su grampa de sujeción después que esté todo armado. Y vamos a poner la bobina de encendido nuevamente en su lugar, conectarla y nos queda por último la reparación de esto. También vamos a colocar el filtro de vapores, que no lo pusimos todavía. Ahí está el viejo, este es el que vamos a colocar, que ese trabajo se hace por abajo, así que tenemos todavía varias cosas por hacer. Bueno, muy bien, continuando los trabajos con el Gol. Ya tenemos los materiales para la reparación de la instalación eléctrica acá, de los sensores estos que estaban colocados con pegamento. Ya vinieron los conectores. Tenemos el conector de 2 vías para el sensor de temperatura, es el que es específico para Volkswagen, y tenemos el conector para el sensor de presión de aceite de una vía. Así que bueno, ya estamos preparando el soldador, tenemos el estaño, tenemos el corrugado automotriz, tenemos el contraíble. Así que vamos a comenzar por el sensor de presión de aceite. Bueno, muy bien, acá ya tenemos el empalme hecho con el conector nuevo. Después vamos a soldar y vamos a correr el termocontraíble para tapar la soldadura. ¿Qué detalle tenemos en el empalme que hicieron acá? Hicieron un empalme en paralelo. Tenemos las dos soldaduras, una enfrente a la otra. Si tuviéramos un problema acá de desgaste en el contraíble o algún pelito del cable que se salga hacia afuera, vamos a tener un cortocircuito. Cuando hacemos empalmes en más de un cable, los cortes tienen que ser desfasados para que nunca pueda llegar a cortocircuitarse el sistema en caso de que se llegara a pelar por rozamiento alguno de estos termos contraíbles. A veces pasa que un pelito de la soldadura queda duro, de un pelo de cobre, se perfora el termocontraíble y se genera un cortocircuito. Cuando hacemos empalmes en más de un cable, lo que se hace es hacer los cortes desfasados. ¿Qué quiere decir? Dejamos un cable más corto que el otro, y lo mismo en el conector. Entonces no vamos a tener problema de que en caso de que se toquen haya un cortocircuito. Este empalme está mal hecho, está hecho uno enfrente al otro. Esto no se hace así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, si bien el sensor de temperatura es un sensor que es en realidad una resistencia variable que va variando su resistencia en función a la temperatura del motor, y eso hace que el voltaje varíe, y con eso marca la temperatura y le da la información de qué temperatura está el motor. O sea que no deberían de tener polaridad. Vamos a ir al manual de taller y vamos a ver el código de color de estos cables. El conector de 2 vías tiene una numeración, que eso es una norma, ¿sí? Va a decir 1 y 2, A, B, C, dependiendo del tipo de conector. Acá podemos ver que el conector dice 1, ahí, 1 y 2, ahí en la entrada de los cables, no sé si se ve, 1, 2, y vamos a ir al manual de taller a ver qué código de color. Acá tenemos un gris y rojo y un blanco y gris. Vamos a ver a qué número corresponde cada cable para ponerlos en la posición correcta. Muchas veces, aunque los pongamos invertidos, en el caso de este sensor debería de marcar igual, pero vamos a hacer las cosas como deben de ser. Bueno, ya tenemos los empalmes hechos, prontos para soldar. Como podemos ver, tenemos un cable empalmado acá y el otro acá, ¿sí?
Ahora vamos a soldar. Entonces los empalmes nunca se van a tocar. No precisa que sea tan lejos, con que estén desfasados está bien. En este caso, como aprovechamos el largo del cable que traía el conector para sacar el cable que le habían agregado, hicimos los empalmes un poco más desfasados. Ahora vamos a soldar acá, vamos a soldar acá y corremos el termo retráctil para tapar la soldadura. Este otro, que es el de presión de aceite, perdón, también está pronto para soldar. Ya verificamos en el manual de taller que nos dice que el cable gris y rojo va al número 1 del conector. Así que ya respetamos lo que indicaba el manual del fabricante para evitarnos cualquier problema. Si bien debería de funcionar igual, por algo viene con una posición. Así que bueno, vamos a soldar y ya preparar el ramal. Bueno, ya tenemos todo conectado en su lugar. Conector de presión de aceite. Abajo vemos el conector de temperatura de motor. Colocamos corrugado. Después le pasamos cinta por arriba. Así que bueno, tenemos todo pronto para poner en marcha el vehículo, cargar el refrigerante. Lo vamos a proponer en la proporción 50-1, 50-50 mejor dicho, 50 de refrigerante y 50 de agua destilada. Vamos a hacer una conexión por fuera sin armar todo el cajón de batería ni nada para probar el coche antes de armar todo acá por si nos queda alguna fuga de refrigerante. Así que vamos a traer la batería y unos chicotes y vamos a hacer un armado por fuera para prender el vehículo sin armar toda la parte del cajón por las dudas que tengamos que retocar algo y aparte para poder revisar que no nos haya quedado ninguna fuga en el trabajo que realizamos. Bueno, ahí tenemos el coche prendido. Estamos con las pinzas por fuera para poder observar bien acá toda la zona. Tenemos el refrigerante cargado. Así que bueno. Está marcando todos los indicadores. Cuando lo prendimos, la luz de aceite apagó. La temperatura ya está llegando a los 90 grados, como podemos ver. En breve debería de prender el electroventilador. El termostato todavía no abrió. Caño de abajo frío, de arriba caliente. Vamos a hacer una revisión más profesional. Vamos a traer el láser para comprobar. Y para los que querían saber la posición de los cables, ya les voy a mostrar en el manual de taller. Bueno, acá estamos con el manual de taller, el esquema eléctrico para Volkswagen Gol G6 del 2012 en adelante, motor 1.6, 8 válvulas. Tenemos el sensor de temperatura de motor y nos dice que el cinza vermelo, que sería el gris rojo, va al conector número 1. Como podemos ver, es un sensor que trabaja variando la resistencia en función de la temperatura. A 60 grados tenemos una resistencia de más o menos 573 ohms y a 100 grados tenemos una resistencia de más o menos 182 ohms. O sea que perfectamente podemos invertir los cables, pero los pusimos como nos indica el manual. Ahí escuchamos que ya encendió el electroventilador, habíamos dicho que ya estaba casi por encender. Vamos a buscar el láser y vamos a comprobar a ver que el termostato abre. Tenemos un electroventilador prendido.
Vamos a chequear la temperatura de los mangones. Tenemos el mangón superior a 40 grados, el menor inferior a 17. Quiere decir que el termostato está cerrado todavía, ¿sí? Vamos a medirlo más adelante. Acá, ¿sí? Y el de abajo más frío. Si los tocamos, vemos que este está entibiando y este está frío. Quiere decir que el termostato aún está cerrado, así que lo vamos a dejar trabajar hasta que el termostato abra. A su vez tenemos que ir purgando el sistema, que vaya liberando el aire. Recién teníamos un ventilador prendido y ni siquiera había abierto el termostato. ¿Por qué? Porque había aire dentro del sistema y teníamos más temperatura en la zona del sensor que en el resto del motor. Lo que hacemos en ese caso, lo que hago yo, con mucho cuidado, libero el tapón para que salga el aire, baja el agua y automáticamente apagó el electroventilador. ¿Por qué? Porque salió el aire que tenía el sistema por acá y ahí lo volvemos a tapar. Eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Los Volkswagen son medios complicados de purgar. Yo lo hago de esa manera. Cuando prende el electro, en realidad el motor todavía no está a la temperatura de trabajo, entonces simplemente va a salir el aire. De todos modos es una tarea que hay que hacerla con mucho cuidado, sostener fuerte el tapón por las dudas que haya exceso de presión adentro para evitar quemarnos, pero hay que ir sacando el aire poco a poco. Ahí ya quedó liberado, el electro se apagó porque todavía no debería de haber prendido. Y ahora sí vamos a chequear la temperatura al sensor, o al medidor mejor dicho. Debería de haber bajado a 90 grados. Bien, ahí está marcando 90 grados. Perfecto. Y ahora sí lo vamos a dejar hasta que prenda nuevamente el electroventilador. Vamos a ir corroborando la temperatura de los mangones. Todavía tenemos un termostato cerrado. El mangón está frío. El termostato debería abrir a los 80 y pico de grados. Recién está llegando a los 53. Y el caño de abajo está frío porque el termostato está cerrado. Este termostato tendría que estar abriendo a los 80 y pico de grados, 87, 88 grados. Y ahí se nos emparejaría la temperatura de los dos mangones. Siempre monitoreando la temperatura en todo tiempo para que no se nos pase de temperatura. Y bueno, después que esté todo ok, ahí comenzamos con el chequeo de las fugas. A ver si tenemos fugas en la reparación que hicimos. Bueno, muy bien, ya tenemos un termostato abierto. Vamos a medir el mangón de abajo. 83 grados, mangón de arriba 89 grados, quiere decir que el termostato abrió correctamente y ya emparejó la temperatura de ambos mangones. Termostato nuevo, funcionando perfecto, eso quedó 100%. Esperamos que prenda el electroventilador varias veces, que prenda y apague de forma normal. Controlamos el nivel de refrigerante, que está perfecto. Y luego de eso vamos a ir por abajo con una luz. Ahí prendió el electroventilador perfectamente. Controlamos el tiempo que esté prendido, que tiene que estar dentro de lo normal. La temperatura está a 90 grados clavadita, normal. Él debería de apagar en breve. No debe estar un tiempo muy prolongado, si no quiere decir que hay algún problema. Ahí ya está bajando la temperatura del caño inferior. También bajó la temperatura del caño superior. Y ahí apagó el electro perfectamente, rápidamente y sin ningún problema. Vamos a dejar que eso funcione varias veces más. Hacemos un chequeo de fugas. Y si está todo ok, armamos cajón, batería, vehículo pronto para la entrega. Vamos a dejarlo prendido un ratito más y retomamos, si está todo bien, ya con la finalización del trabajo.
Bueno, trabajo finalizado, vehículo pronto para entregar. Ya se armó todo lo que se había desmontado, colocamos filtro de aire, cajón de batería y demás. Se sustituyó toda la caja de agua del termostato, abrazaderas de mangones de radiador superior e inferior, tubo de entrada de bomba de agua. Quedó todo pronto, refrigerante nuevo, se sustituyó el filtro separador de vapores de aceite del motor que estaba totalmente obstruido. Y bueno, teníamos problemas en el sistema eléctrico, teníamos un ramal que estaba rozando en el escape, se estaba quemando, lo cambiamos de lugar, lo colocamos en sus soportes, aislamos nuevamente los forros, le colocamos los terminales faltantes al sensor de temperatura y el sensor de presión de aceite. Así que bueno, vehículo pronto para entrega.